Bueno, muy bien. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad, por su disposición. Vamos entonces a comenzar este encuentro sincrónico del día de hoy, que lo que pretende es continuar en la conversación, abriendo nuevas preguntas, quizá ofreciendo algunas claridades, planteando nuevas reflexiones de lo que implica precisamente esta forma de hacer ciencia desde un enfoque comprensivo cualitativo. Como lo decíamos con el profesor Edgar y la semana pasada, no es sencillo cuando venimos muchas veces formados como en un modelo empírico analítico del enfoque positivo, de todo lo que viene de las ciencias naturales, con una intencionalidad de explicar, controlar, predecir, experimentar y demás. No es sencillo hacer el cambio a pensar un modelo comprensivo que sitúa los fenómenos en una perspectiva histórico-hermenéutica, es decir, que todo lo que ocurre y lo que investigamos, pues tiene unas coordenadas sociales, políticas, económicas, culturales, pasan en un momento particular de la vida de la humanidad. Y bueno, también va implicando unas nuevas construcciones, como lo veíamos en el encuentro anterior, unas nuevas ideas de ¿Por qué no te cambias? ver que silenciemos los micrófonos por aquí. Nos da una nueva idea de las ciencias en plural y en minúscula, es decir, con muchas otras maneras de entender las ciencias y bueno, con todo el debate que dimos en la sesión anterior acerca de que quienes trabajamos investigación social e investigación educativa, pues claramente nos vemos enfrentados a que no tenemos objetos de investigación, sino sujetos de investigación que están inmersos en unos temas, problemas, preguntas, fenómenos, en nuestro caso educativos y pedagógicos, pues que claramente nos suponen también otros desafíos. Unos desafíos epistemológicos, desde la filosofía de las ciencias, de cómo entendemos el concepto de ciencia, saber, verdad, en fin. Unos desafíos metodológicos, desde la perspectiva de lo que implican los caminos y los medios de transporte a través de los cuales vamos a transitar esos caminos, es decir, los métodos y las técnicas. Tenemos también unos desafíos teóricos y es cómo configuramos nuestros marcos conceptuales para interpretar en esta perspectiva hermenéutica los fenómenos que investigamos. Cualquier fenómeno que sea, en nuestro caso educativo, lo decíamos, bilingüismo, incorporación de TIC, bullying, acoso escolar, convivencia escolar, práctica pedagógica, práctica evaluativa, formación docente, en fin, cualquiera que sean nuestros fenómenos de investigación, pues nos suponen también unos desafíos metodológicos y técnicos, y también nos supone fundamentalmente unos desafíos éticos, porque, insisto, no tenemos objetos de investigación, sino sujetos participantes de una investigación, y allí tenemos una responsabilidad ética con el cuidado del anonimato, la confidencialidad, prever efectos negativos de nosotros como investigadores e investigadoras, hacer un buen retorno social de la información, generar apropiación de conocimiento, tener relaciones de reciprocidad, en fin. Es como en todos estos desafíos epistemológicos, otras formas de entender la ciencia o las ciencias, metodológicos y técnicos, otras maneras de hacer, llámese etnografía, teoría fundamentada, llámese estudio de caso, fenomenología, en fin, o técnicas y más que y técnicas específicas que son distintas a las que tradicionalmente conocíamos como los cuestionarios o algunos elementos asociados a lo experimental y lo cuasi experimental, y en cualitativa pues entonces tenemos técnicas clásicas como la observación, el grupo focal, el análisis documental, la entrevista, y técnicas interactivas como lo son el mapa parlante, el sociodrama, la técnica de juicio, en fin. Entonces, frente a todos estos desafíos es que seguimos transitando este camino, y la idea del encuentro de hoy es, como les dije en la sesión anterior, dos cosas. Una, hacerles una presentación de mi parte que complementa los materiales que ustedes revisaron. Voy a ir a plataforma, compartirles pantalla para que estemos hablando de la misma información. Cuando ustedes entran a la plataforma, entonces acá en su lado izquierdo encuentran todas, aquí lo llaman unidades. Yo en los videos lo grabé como diciendo módulos porque era la estructura que inicialmente teníamos, pero es exactamente lo mismo. La unidad 5, que es esta, que tenemos hasta el 10 de julio conmigo, está centrada en investigación cualitativa. A partir del 11, que es nuestro próximo encuentro, ya vamos a hablar de investigación mixta. Entonces, en esta, que es cualitativa como tal, encontramos una sesión de avisos, que es como la cartelera del salón.
Ahí fue donde yo ya les había publicado, ayer les publiqué el recordatorio de nuestro encuentro de hoy, allí también les publiqué el mensaje de bienvenida y el recuerdo de algunas fechas claves. Les comenté que de los textos que se les hicieron llegar a través del grupo de WhatsApp, no había que leerlos completos. Si tienen y pueden, sería buenísimo, pero digamos que para la discusión que alcanzamos en este módulo que es corto, pues habían unas páginas específicas de la profesora Sara Alvarado de la 1 a la 17, de la profesora Omelia Galeano de la 33 a la 45 y de la profesora Alci Bonilla el capítulo 5 específicamente. También les sugería que fueran a este link que tiene unos videos complementarios que yo grabé, mostrando unos ejemplos de lo que han sido las tesis de maestría y doctorado en educación de algunos estudiantes que acompaño en otras universidades y que también pues, nos pueden dar como unos elementos para ver eso ya en concreto y en específico. Me cuentan, por favor, si están viendo de nuevo la pantalla de la plataforma, donde dice la tarea, los videos, conformar los grupos, en fin. ¿Están Sí, viendo esa misma? doctora, sí se ve. Vale, mil gracias. Entonces, es ver esos videos que les puse por aquí también en el Padlet, es leer esos documentos y conformar grupos entre 3, máximo 4 personas que puedan ustedes autónomamente conformarlos y me envían porfa mi correo electrónico, se los voy a poner nuevamente enseguida por acá en el chat para que lo tengan a la mano, el listado de los grupos para yo poder pasar a Daniel que nos hace el apoyo de todo el tema de virtualidad para que él nos arme los grupos y cuando yo les haga la realimentación y la evaluación a su producto, pues les llegue copia a todos, ¿vale? Entonces, la idea es que por tardar el 11 de julio esté en plataforma su tarea y su tarea es que en un máximo de 3 páginas hayan elegido como grupo un artículo científico de investigación cualitativa en educación. Y ahí lo que queremos es que ustedes puedan identificar estos elementos de los que hablamos en este curso. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Y en ese artículo, ¿cómo se ven? Que si es abierta, que si es emergente, que si es en espiral, que si se centra en mirar la subjetividad precisamente de los sujetos participantes, que si tiene una perspectiva histórico-hermenéutica, que es emergente, que es flexible, que lo que pretende es comprender y profundizar en la singularidad, en fin, todo eso de las características. La idea es poder conectar eso con lo que ustedes leen. Por ejemplo, la profe Humelia y la profe Alvarado en esos dos textos hablan de muchos elementos muy específicos de lo que implican las características como tal de los métodos, de los diseños en general cualitativos. ¿Qué método usó esa investigación que están ustedes analizando en ese artículo de qué hablan? Mínimo debería ser alguno de los 5 que se plantean en las tradiciones de Creswell. Llámese teoría fundamentada, estudio de caso, fenomenología, en fin. Por aquí veo que pusiste, Rosy, la investigación cuantitativa, relación causal entre variables. La investigación cualitativa, comprensión de procesos y realidades complejas, sí. Esa es una buena señal como de diferenciar esos paradigmas. Y a partir del 11, cuando trabajemos mixta, vamos a ver que lo que los enfoques mixtos pretenden es como coger lo mejor de cada una de ellas y fusionarlas. Pero para este ejercicio como tal, la idea es que elijan uno que sea netamente cualitativo. Entonces puede elegir, por ejemplo, un artículo en el que analizamos las representaciones sociales, ¿sí?, que los docentes de la comunidad educativa tal tienen acerca de la enseñanza virtual, por ejemplo. Y uno puede decir, esto lo hicimos a través del método de estudio de caso, pues eso lo hicieron los investigadores que están publicando el artículo. Y tiene estas características. ¿Qué tipo de técnicas usaron? Utilizaron observación no participante, utilizaron grupo focal, en fin. Dicen algo de los lineamientos éticos, nos cuentan algo de si fue con menores de edad, si se pidió el asentimiento informado de ellos y el consentimiento de sus representantes legales, en fin. Entonces lo que queremos es que en 3 páginas cada equipo analice un artículo donde nos diga esa investigación cualitativa en educación, cómo podemos como inferir o analizar o contrastar estos elementos, características, métodos, técnicas, lineamientos éticos con lo que vimos precisamente y lo que leímos, ¿vale? Aquí les dejé una canción de la banda sonora en la que ando esta semana y encontramos también en esta unidad 5 unos videos que les había grabado. Entonces aquí están todos los videos. Aquí está el foro, yo lo miro todos los días y nadie me conversa, nadie tenía preguntas. Ahí pueden exactamente plantear sus inquietudes.
en relación con los materiales que revisan, con la tarea que van haciendo en los subgrupos, en fin. Y aquí encuentran los 4 videos que les grabé. El primero son como las generalidades de lo que implica este diseño. El segundo son los métodos, que es en lo que vamos a centrar la sesión de hoy. Ahorita les voy a profundizar algunos de ellos. El tercero son las técnicas de construcción de datos. Y el cuarto son los lineamientos éticos. Entonces vemos los videos, si no los han visto, vemos los otros videos del muro digital del Padlet, hacemos las lecturas y con esos insumos es que vamos a proceder a hacer el análisis del artículo. Les pongo por acá de nuevo, Alberto y compañeros, mi correo, para que por favor ahí me envíen el listado de las personas que son. 3, 4 participantes por grupo para poder conformarlos, pasar el reporte a soporte virtual y que queden conformados en plataforma. Y así cuando yo pueda hacerles la realimentación, después del 11 que lo entreguen, les llegue copia a todos y ya les quede en su libreta de calificación. Entonces, esto es lo que encontramos en plataforma. Voy a dejar de compartir para que me cuenten si es claro lo de los materiales y si es claro el trabajo a realizar con el que evaluamos este módulo. Les escucho. Sin más, Ana María, no sé si puedo intervenir un ratito. Claro, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, realmente lo que a mí me preocupa es la parte de la conformación de los grupos. Te soy honesta que yo soy de acá de Cuenca, no sé si alguien más está en Cuenca y no sé si alguien quiere unirse a trabajar conmigo o ya todos tienen grupo. Esa es mi preocupación realmente. Si quieren, conformamos los grupos de una vez. Y aprovechamos y garantizamos que los que aquí están quedan los grupos conformados y los que no están en el encuentro se suman a los grupos. Nosotros en Venezuela. Rosy, te me fuiste. Te escuché hasta En Venezuela, nosotros en Venezuela. estamos conformados. Ok, ¿y cuántos son? Nosotros somos 4 equipos. ¿Tienen 4 equipos de cuántas Ajá. personas? Tenemos uno de 4 y el resto es de 3. Ah, listo. ¿Alguno de los de 3 nos adopta, porfa, Patri? Excelente, Patricia, bienvenida. Vale. Qué hermosas, me van a adoptar a Venezuela, así es que les tengo que ir a visitar. Y ya Y te nos voy a dan, ¿cómo se anotar. llama? Cachama. ¿Cómo es que se llama? Una cosa que es como la arepa de choclo que comemos en Colombia muy rica. Cachamas. Cachapa. Cachapas. Estás incluida en los grupos, estás con nosotros, estás con Eison, Lisbeth. Patricia ya Perfecto. está. ¿Patricia queda con qué grupo? Lisbeth. Patricia ¿estás? queda con nosotros, con Venezuela. Perfecto. Pero ustedes se contactan entre ustedes para que puedan coordinar sus El encuentros. correo, y Patricia, por favor. en la opción del chat. Y yo te Mira, mando en Patri, el chat ahorita, sí. ¿ya? Lo pongo en el chat. Y en el chat tienes la opción de enviarle específicamente a una persona. Si le das clic en enviar a todos o tú, everyone, le puedes decir, no, yo voy a escribirle solo a Alberto. Entonces en el chat existe la opción. En este caso tú le das la Salle Rosy y ahí le llega tu mensaje directamente a ella. Perfecto. Perfecto. Rosy Valera de Venezuela. Ajá. Y ella. Ok. La Salle Rosy Valera. Listo, ya estamos. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí perdido en el ciberespacio? Los venezolanos nos pueden invitar a comer hallacas, aunque sea virtuales, que son muy buenas. Yo tampoco tengo grupo. Paula, ¿no tienes grupo? No, Vale, ¿qué otro grupo de 3 nos adopta, Paula, por favor? Yo tampoco no tengo grupo, se podría Listo, confirmar. Alberto y Paula van 2. ¿Quién más no tiene grupo? Anita, yo también estoy sin grupo. Listo, Raquel, Paula y Alberto. Me envían por favor un correo y me dicen, el grupo somos fulanitos. Lo mismo Consuelo, que vi que lo pusiste acá en el chat. Me lo envían al correo, por favor, para yo poder organizar un archivo y enviarlo allí. Olivmar, me lo envían al correo, porfa. Y alguien al final dijo, yo tampoco tengo grupo y no alcancé a ver cuál cuadrito se prendió. Marcela. Marcela, perfecto. Alberto, Paula y Raquel, que conformaron un nuevo grupo, adoptan por favor a Marcela. Bien, profes, esa es la actitud. Gracias por su apertura y su receptividad al trabajo colaborativo. Yo sé que es más fácil hacerlo individual, yo sé. Pero lo vamos a hacer en contracultura, porque además los profes somos muy buenos. Ay, me sacó Zoom, espérense.
Ya, volví. Porque además los profes somos muy buenos para decirle a los estudiantes, en grupo, aprendan a negociar, a trabajo colaborativo, el mundo está así por individualistas, pero cuando a nosotros nos toca, así decimos, ay, no, que me toque solo para poderlo hacer yo en mi horario a la hora que quiera y pueda. Les voy a pedir que nos movamos de la zona de confort, así como se los pedí en la sesión pasada, de movernos de esa zona segura y cómoda de lo que conocemos de ciencia, les voy a pedir que hagamos ese ejercicio de conversar con otros y con otras. Porque eso también es precisamente lo que hacemos en la construcción de conocimiento y eso es precisamente lo que dijimos hace 8 días, que en cualitativa lo que generamos no es objetividad, no creemos en ella, pero sí generamos rigor, confiabilidad y eso se logra particularmente a través de la triangulación, de la contrastación con la mirada de otros investigadores e investigadoras, del juicio de expertos, de la validación con pares académicos y demás. ¿Vale? Entonces les voy a pedir que lo hagamos. Sí, Tania, propongo que conformen el grupo de las dos que sean y como yo tengo en plataforma 50 inscritos, pero realmente aquí estamos 17 conmigo conectados. Entonces, porfa, pongan en el chat que tienen ustedes internamente y adopten a los que no tienen grupos. No pasa nada si algún grupo se nos sube a 5, si ya son 6 les pido que se dividan, pero en general pues no pasa nada si tenemos uno de 2 y después, Tania, porfa, nos abrimos a que podamos incorporar a otra persona en el equipo, ¿vale? Alberto, vi que pusiste por acá tu correo. Gracias. Con gusto, Tania. La idea es que me escriban directamente a mi correo, lo voy a volver a poner por acá, diciéndome quiénes son los integrantes del grupo para yo poderlo notificar a Daniel que nos apoya en la ensayista virtual. ¿Sí? Muy bien, eso frente a la tarea. ¿Es clara la tarea? ¿Es claro lo de la exploración de materiales? ¿Es claro todo? Pues vemos los 4 videos de plataforma, vemos los 3 videos del Padlet, hacemos las lecturas de los textos, elegimos un artículo de investigación cualitativa en educación y lo analizamos en 3 hojas. No tiene que ser una cosa extensa, pero lo que quiero es que ustedes conecten eso que vemos en la teoría, lo que conversamos aquí, lo que ustedes exploran en los videos, lo que leen en los textos, con lo que aparece publicado en un artículo que finalmente suele ser como la mayor forma que hoy tenemos de publicar resultados. También se pueden otras, también hay póster, también hay ponencias, también hay diseño de materiales educativos, etcétera. Pero digamos que todavía hoy lo que más hacemos es publicar a través de revistas científicas. En Colombia existe Publindex, en Latinoamérica existe Latindex, que es como todo el listado de las publicaciones que están, digamos, avaladas científicamente y que incluso están rankeadas. Entonces también como para que tengamos un ejercicio de rigor frente al material que elegimos y podamos contrastar. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre la tarea? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a irnos. Hola. Alguien abrió su micrófono, pero ya no alcancé a verlo. Alberto, ¿querías Sí, decir yo tengo algo? una pregunta. Tania, señora. Por favor, no sé si sería posible tener una rúbrica de evaluación, porque a mí se me ha hecho muy complejo enviar las tareas sin tener una rúbrica donde nos podamos basar qué es lo que se va a revisar. O sea, Perfecto. la especificación está clara, pero siempre es importante tener una rúbrica que a mí me ha hecho falta en todas las otras asignaciones de tarea, porque no sé cuál es el criterio con el que se va a calificar exactamente. Entonces, Perfecto, me parece si muy es bien. posible. Se las publico en avisos. Sí, yo de hecho la tengo diseñada. Se las publico en avisos mañana. Ya, mil gracias. Vale, gracias. Lisbeth, no, en realidad los resultados no, porque en este curso nosotros no alcanzamos a ver el tema de lo que implica el análisis de datos y pues porque no vamos a tener acceso a los datos para poder contrastar con los resultados que se publican. Entonces, más lo que me interesa es que ustedes puedan como analizar esos elementos generales de un diseño cualitativo. Seguramente no lleguemos hasta los hallazgos. Ya me puse en mis tareas lo de la rúbrica de evaluación y estamos aquí. ¿Alguien más? Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente mi pantalla y voy a centrarme específicamente en el tema de métodos cualitativos. Lo que yo hice acá fue una síntesis del texto de Creswell de 5 tradiciones de investigación social cualitativa. Como les decía, es muy probable que otros autores o autoras incluyan más o menos, pero digamos que estas son 5 clásicas imperdibles que uno ve en investigación cualitativa y que es importante tenerlo en la cuenta. Pues aquí encontramos lo que decíamos en la sesión anterior y es que
Hay una gran sombrilla que es lo histórico hermenéutico, que es como la postura epistemológica que entendremos por la ciencia y esto que implica. Entonces aquí decimos, miren, todos los fenómenos que queremos investigar desde la perspectiva cualitativa implican una noción de lo que es lo histórico y de lo que es lo hermenéutico. No tiene que haber una hermenéutica específica, como lo decíamos en la sesión anterior con la pregunta, creo que era el profe Mauricio, y es que pues no habrán tantas hermenéuticas, y Dilthers, y Husserl, y Schultz, y bueno, los fenomenólogos y los filósofos saben de esto mucho más que yo, pero en general hay una intencionalidad interpretativa que lo que pretende es aproximarse a un fenómeno reconociendo que es un fenómeno situado en unas coordenadas, en un momento histórico particular, y acercarse a ese fenómeno lo más fiel, no objetivamente, sino lo más fiel y rigurosamente posible a lo que las personas, que son nuestros sujetos de investigación, no tenemos objetos, tenemos sujetos de investigación, lo que esas personas saben, sienten, piensan, creen, vivencian, experimentan, entienden y demás en relación con cualquier fenómeno que éste sea. La evaluación, la enseñanza virtual, el bilingüismo, la inclusión educativa, las necesidades educativas especiales, el paso a la educación superior, la orientación vocacional, el proyecto de sexualidad responsable, la práctica pedagógica, el quehacer docente, bueno, cualquiera que sea nuestro fenómeno educativo. Y aquí, cuando pretendemos hacer ese ejercicio comprensivo e interpretativo de ese fenómeno, usamos unas gafas. Y esas gafas nos sirven para ver un contexto específico. Por eso en cualitativa no generalizamos. No decimos todos los estudiantes del mundo son, ni todos los ecuatorianos son, ni todos los profes venezolanos son, ni todos los rectores colombianos son. No, no vamos a decir todos. No vamos a hacer una generalización de resultados, no hacemos inferencia estadística. Vamos a decir, estos que participan de la investigación tienen esta vivencia, esta representación social, estas estrategias, etcétera, etcétera. Y esa interpretación o esa comprensión que hacemos de ese fenómeno que decíamos a través de unas gafas, lo hacemos con unas gafas que son unas gafas, querámoslo o no, conceptuales. Y esas teorías, esos conceptos que nosotros vamos precisamente recopilando en ese segundo momento que decíamos que tenemos en todo proceso investigativo de la revisión bibliográfica, nos permite decir, yo lo voy a mirar desde lo que plantea Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. Yo lo voy a mirar desde la propuesta de Freire y la educación popular. Yo lo quiero mirar desde los postulados de Montessori. Yo lo quiero mirar desde la propuesta de Piaget y los estadios del desarrollo cognoscitivo. Yo quiero interpretar este fenómeno desde el concepto de representación social en Moscovici y en Jodelet. Yo quiero analizar esto ¿desde dónde? Desde los lineamientos de la Cátedra por la Paz que tenemos en Colombia, cualquiera que sea. Entonces, lo que es muy importante es identificar, decíamos, desde qué marco vamos a comprender. Recuerdan que en la sesión anterior decíamos, hay mínimo 5 momentos por los que pasa un buen proceso investigativo. Porque esa idea de me fui a investigar a la biblioteca o investigué en Google no es una investigación, es una consulta. Pero hablamos de un proceso investigativo. Queremos realmente llevar a cabo un camino que tiene por lo menos 5 momentos o 5 pasos claves que nos permiten generar conocimiento científico y responder una pregunta. Entonces, el primero es plantear el problema y eso incluye todo, problema, justificación, pregunta, objetivos, etcétera, etcétera. Hacer cómo es embudo, cómo es este tema a nivel internacional, nacional, local, cuál es mi pregunta de investigación, cómo se conecta con los objetivos, en la justificación cuál es la relevancia teórica, práctica, social y metodológica de mi investigación, qué pasaría si no se hiciera, ¿sí? Y eso que decíamos, una cosa es tener un tema, inclusión educativa, otra cosa es tener un problema, los profes están excluyendo a los chicos y chicas con necesidades educativas especiales en mi colegio, ¿ok? Y otra cosa es tener una pregunta. ¿Cuáles son las representaciones sociales de los maestros de quinto A del Colegio La Salle de Envigado frente a la inclusión educativa? Tema, problema, pregunta. Entonces, paso 1, todo esto del planteamiento del problema. Paso 2, todo lo que tiene que ver con el rastreo de antecedentes y la revisión bibliográfica. Decíamos, hay muchos tipos de antecedentes, históricos, teóricos, prácticos, legales, investigativos. Toda la revisión bibliográfica que tenemos. Paso 3, vamos a campo. Y ahí sí ponemos y desplegamos todo nuestro método y nuestras técnicas. Mi método es etnográfico, entonces que la técnica reina de la etnografía será la observación participante y que además voy a hacer unas entrevistas, etcétera, etcétera. Paso número 4, análisis.
análisis de la información. Entonces yo digo, en ese análisis voy a usar muchas cosas, voy a transcribir mis entrevistas, voy a utilizar el software Atlas TI que me permite categorizar y codificar, voy a usar la técnica de análisis de contenido, etcétera, voy a hacer una matriz categorial, en fin. Paso número 5, estructuramos un informe final de investigación y hacemos el retorno social de la información. Si hacemos esas 5 cosas, estamos haciendo investigación. Si no, podemos estar haciendo otras prácticas que no necesariamente son investigación científica. Recuerden que cuando comparto pantalla no los veo, entonces si alguien necesita abrir su micrófono, lo hace tranquilo. Voy a ir pasando rápidamente por cada una de estas 5 tradiciones. Entonces la primera, digamos que es la que tradicionalmente conocemos como el método madre de la antropología, que es la etnografía. Cada vez más vemos que esa etnografía la están adjetivando. Etnografía social, etnografía educativa, microetnografía, etcétera, etcétera. Alguna vez escuché etnografía en bicicleta, etcétera. Digamos que todo ese referente de la etnografía pues da cuenta de unos fenómenos que son fundamentalmente grupales. Uno casi nunca hace una etnografía individual, si va a hacer algo individual pues hace una historia de vida, un estudio de caso único, pero la etnografía tiene una preocupación por la configuración grupal de un fenómeno. Se usa fundamentalmente para profundizar en una cultura particular, que puede ser una cultura con una particularidad étnica, afros, indígenas, pueblos gitanos, raizales, en fin, pero también puede ser una cultura o una comunidad, lo que Maffesoli llama las tribus urbanas, de los skate, de los chicos que montan en patineta, de los barberos, o de un grupo migrante, o de un grupo particular que tenga una visión que los haga diferentes a otros grupos, pero que los haga iguales entre ellos mismos, una visión religiosa o una visión de su estilo de vida, cualquiera que ella sea. En este ejercicio como tal, en el cual nosotros estamos analizando esos modos de vida y esas formas culturales particulares que tenga un grupo que nos interese investigar, básicamente lo que queremos es describir en detalle la forma de vida que ellos tienen frente a un fenómeno particular. La forma de vida en la que las comunidades afrodescendientes están mirando el fenómeno de la muerte y los rituales que tienen para despedir a sus seres queridos. La forma particular y la configuración cultural que tiene una comunidad de migrantes para todo el tema de celebrar o conmemorar sus fechas patrióticas cuando están en otro país. La forma particular de los rituales de transición que puedan tener este grupo que yo tenga en cualquier contexto, que esté básicamente asociado. Alguien entró para que silencien el micrófono. Gloria, te voy a silenciar, por favor, ¿vale? Lo abren tranquilos si tienen alguna pregunta, pero de pronto es que cuando ingresan con el abierto y eso lo dificulta. Entonces decíamos, lo que me interesa es mirar algo particular de esa configuración sociocultural que tenga un grupo determinado frente al fenómeno que yo esté investigando. Aquí lo que me interesa en relación con comprender esos modos de vida es hacer una interpretación y una descripción muy, muy detallada de su lenguaje, sus prácticas, sus creencias y demás. Estas son fotos de esas primeras investigaciones etnográficas que, como les digo, generalmente estaban asociadas a la antropología, venían de allí, pero que hoy la usamos en muchísimos escenarios. Esta cita de Restrepo es muy interesante porque da cuenta de algo que hablábamos en la sesión anterior y es cómo le permito yo a la investigación que diga lo que tiene que decir, no lo que yo quisiera escuchar. Y ahí es cuando hablamos de rigor, no de objetividad, sino de rigor. Y es que la profesora Restrepo dice, el mundo no es como nos gustaría que fuera, y la investigación etnográfica lo que permite es comprender el mundo tal y como es para ese grupo particular sociocultural que yo estoy investigando, independiente de si eso corresponde o no con mi deseo o con mi idea de la vida, de Dios, de la muerte, del amor, del sexo, de la evaluación, de la inclusión, de cualquier tema que yo esté investigando. En el marco de la etnografía, les decía que hay autores que hoy hablan de la etnografía educativa y está centrada en analizar esos fenómenos con ese enfoque sociocultural específicamente en la vida escolar y en la vida educativa, como en todos los elementos que están en juego allí, en las relaciones que establecemos en las instituciones o en los proyectos educativos, porque no necesariamente tiene que ser en lo escolar, también podría ser por fuera de la escuela. Tenemos además
una intencionalidad muy fuerte de la etnografía educativa, que es aportar una información que nos permita describir en detalle algo, una realidad particular que esté ocurriendo, que nos permita como mostrar una fotografía lo más fidedigna posible a esa realidad que estamos estudiando para entender algo de la práctica escolar, y ojalá esa comprensión nos permita, por supuesto, llegar a mejorarla y llegar a potenciar los procesos formativos y demás. Un segundo método es la fenomenología. Y decíamos, también habrán tantas fenomenologías como autores. Algunos autores hablan de la fenomenología sola, otros hablan de la fenomenología hermenéutica. Entonces habría que decir desde qué autor estoy entendiendo mi método. Pues les conté que decía mi profe del doctorado, cada maestrillo tiene su librillo, y ustedes dicen, lo estoy trabajando desde Creswell, y la definición de Creswell es la siguiente. Lo estoy trabajando desde Husserl, lo estoy trabajando desde Schulz, lo estoy trabajando desde Sandoval 2022, y que podamos argumentar eso. Pero digamos que en general, todas las personas, o los autores y autoras que hablan de fenomenología, ponen el énfasis en el concepto de experiencia. ¿Cuál es la experiencia, la vivencia que los sujetos participantes de la investigación tienen sobre un fenómeno? Entonces uno no hace fenomenología sin entrevistas, por ejemplo. Es que yo vi y me pareció que eso significó para él. No, no es lo que a mí me pareció, es lo que efectivamente ese sujeto participante dice sobre lo que vivió. Y yo no entro a cuestionarlo, no, pero no fue así, no, pero fue distinto, no. Si lo vivió así, así fue en su experiencia psíquica, y eso es lo que queremos resaltar, ¿no? Como ese significado interno que esa persona le atribuye a esa vivencia particular que tenga. En esto de las clasificaciones, habrá tantos autores como clasificaciones. Hay autores que incluso diferencian la fenomenología de la fenomenografía y hacen una referencia a que esta segunda, la fenomenografía, está más especificada o más centrada y focalizada en lo que las personas hacen frente a un fenómeno particular, no solo frente a la experiencia como tal, sino frente a su modo de acción al respecto. Podemos encontrar muchas definiciones. En este ejercicio de entrevistar a los sujetos, lo que queremos es como ir lo más profundo para comprender el significado que ellos precisamente le otorgan a esa experiencia, cualquier experiencia. El amor, el desamor, la evaluación, la formación virtual, la pandemia, la crisis social, cualquier experiencia, la elección del gobierno escolar, el cambio de sede de institución educativa, el uso o no de uniforme, el debate sobre el respeto por la diversidad sexual, étnica, religiosa y demás dentro de las instituciones educativas, etc. Cualquier fenómeno, pero aquí el foco está puesto, las gafas con las que yo me miro esa experiencia, es cómo lo experimentan, cómo lo vivencian los propios participantes. En la etnografía es cómo son los códigos culturales y sus modos sociales de vida y relación frente a este. Como decíamos, en este proceso de mirar su esencia y su experiencia, vamos encontrando un significado, que es un significado un poco más colectivo, no solo individual, donde la idea es que quien lea nuestro informe de investigación pues quede con una comprensión profunda de lo que significa para alguien experimentar eso. Alguien que lea dentro de unos años qué significó hacer educación en casa por una pandemia que nos dejó a todos encerrados, aunque no estuviéramos preparados para hacer educación virtual, y menos en primera infancia o en básica primaria. Cuando alguien lea eso en unos años, debería poder tener, si es el resultado de un estudio fenomenológico, debería poder tener la posibilidad de comprender en detalle lo que significó, lo que nos dolió, las estrategias de afrontamiento que usamos, los sentidos que eso tuvo para nosotros, el impacto emocional, cómo describimos en detalle esa vivencia, en fin, eso es lo que más nos interesa en la fenomenología. En la fenomenología también, quien investiga describe también su propia experiencia con el fenómeno y con lo que significó para él o para ella investigar ese tema o problema. Hacemos un ejercicio de ir como extrayendo las frases, los enunciados, los significados más significativos, valga la cacofonía y la redundancia, como más relevantes y que se repiten más en los relatos de los participantes, y luego vamos agrupando esos enunciados, ¿sí? Lo que tiene que ver como con los mismos temas. Sí, les decía en la sesión anterior que en el texto del Sibonilla que les enviamos al grupo de WhatsApp, el capítulo 6 es de análisis de información. Hasta allá no llegamos en este módulo. Este es un módulo introductorio a la investigación cualitativa, pero bueno, por lo menos tienen esa posibilidad para quienes quieran profundizar en ello.
Y eso nos permite entonces ir como agrupándolo e ir redactando la experiencia y luego ir contrastándola con la teoría y demás. La idea es que podamos hacer ese ejercicio de contrastar la descripción que yo percibo, que yo hago como investigadora de lo que vi en las personas participantes, la pueda contrastar con lo que dice la teoría, por ejemplo, lo que dice mi estado del arte, mis antecedentes investigativos, de cuando se indagó por este fenómeno en otros contextos o en otros momentos históricos que decían los participantes frente a su experiencia, pero también lo que dicen los autores para comprender esto, pero también luego hacemos una validación de los datos con los participantes, que es como decirles, esta fue la foto que yo les tomé. Cuéntenme si se sienten identificados, ¿no? ¿Qué ajustarían? De pronto, ¿qué no alcancé a percibir? ¿Qué interpreté de una manera poco acertada? En fin. Y todo eso nos permite hacer un ejercicio de lo que llamamos triangulación. Eso es lo que nos da el rigor en la investigación cualitativa. Entonces triangulamos, decíamos, con juicio de expertos, con pares académicos, con distintas técnicas que dicen las personas en un relato escrito, pero también que dicen en un grupo focal, pero también que dicen en una entrevista individual, cómo contrastamos eso con mi observación como investigadora, pero también con lo que ya está escrito en los antecedentes bibliográficos que revisé, etcétera, etcétera. Hay un tercer método, que más que métodos son métodos, es lo que conocemos como biográficos narrativos, y ahí se incluyen muchas cosas. El estudio biográfico es cuando yo voy a hacer la biografía de Juan. Juan es un maestro ejemplar, porque es un maestro que voy a hacer invidente y es el maestro de dibujo, y uno dice como, wow, esto es un súper caso, yo no quiero hacer la biografía de él. O porque es una maestra súper resiliente, que hizo parte de unas situaciones súper difíciles del conflicto armado en Colombia y fue desplazada y le bombardearon su escuelita y terminó enseñando debajo de un árbol y yo quiero conocer todo lo que pasó internamente en esta mujer y en su vida propia que le permitió ser resiliente, salir adelante y seguir con su proyecto educativo con los chicos y las chicas que acompañaba. O, en fin, yo puedo escribir sobre la vida de otra persona, suele ser una persona, lo voy a poner entre comillas, ejemplar, como un caso muy significativo, y lo puedo hacer de distintas maneras. Una de ellas puede ser, si ya murió, que es como casi siempre se hacen estudios biográficos sobre personas que ya murieron a través de archivos escritos o de grabaciones, en fin. O si están vivos, y generalmente yo siento que esa persona refleja un tema cultural de una comunidad o de una sociedad, yo podría hacer entrevistas y enfocarlo desde la perspectiva de la historia de vida. O podría ser también un método autobiográfico, y es que yo voy a escribir sobre mí misma en relación con algo que haga especial mi propia historia frente a ese fenómeno educativo como tal. Existe también lo que denominamos la historia oral, donde muchas veces el investigador lo que quiere es recoger mucha información de las personas relacionadas con algún evento en particular, suelen ser varias personas, pero las vamos a analizar a la luz de un mismo fenómeno y vamos a mirar todos sus relatos al respecto. Entonces, sea historia oral, historia de vida, sea autobiografía o sea estudio biográfico, cualquiera de esas 4 clasificaciones que Credwell pone dentro de este gran paraguas o sombrilla de los métodos biográficos narrativos, la tarea que tenemos como investigadores e investigadoras allí es poder captar en mucha profundidad y detalle eso que es como ejemplarizante de esa vida humana. Cómo esa vida humana nos permite aproximarnos a un fenómeno, en nuestro caso educativo, que podamos entenderlo de otra manera. Hay otros autores que, por ejemplo, hablan de las historias de vida familiares y de las narrativas familiares. El profesor Daniel, ahora me acuerdo del apellido, es un profesor argentino, ahora me acuerdo el apellido, hace un trabajo precioso de narrativas de aula y de todo el trabajo que la investigación narrativa permite a propósito de la intervención que él hacía con maestros y maestras. Y hay también un profesor acá en Colombia, en la Universidad de Antioquia, el profesor Gabriel, tampoco me acuerdo de su apellido, apenas lo recuerdo se los publico, en el cual también hace un trabajo muy fuerte de cómo las historias de vida han permitido entender toda esa subjetividad profunda de lo que ha significado un fenómeno X. Puede ser la pandemia, puede ser el conflicto armado, puede ser la migración, o puede ser
cualquier fenómeno que digamos así, un gran fenómeno mundial, si se quiere, o global o nacional, pero que ha profundizado, que ha impactado de manera particular unas vidas específicas. Y son esos relatos de esas vidas, de esos seres humanos, en los que queremos hacer como un zoom in, ¿cierto? Como que queremos ir profundo, muy profundo hacia ellos. Aquí lo que nos interesa también en esta investigación biográfica es desarrollar como investigadores e investigadoras unas habilidades. La habilidad de observar, la habilidad de escuchar sin tener el diálogo interno de lo que yo creo que me debería decir o de cómo yo pienso que sería esa situación, observar sin emitir el juicio y poner mi juicio allí o darme cuenta de mi juicio y que no sea ese el que aparezca en el informe investigativo, sino precisamente lo que plantean mis sujetos participantes. Comparar o contrastar con otro tipo de estudios, con mi referente conceptual y tener una habilidad para escribir cualitativamente que implica otras cosas. Y quienes escribimos en términos cualitativos, pues no hacemos reportes estadísticos y demás como lo hacen quienes escriben en investigación cuantitativa, porque aquí lo que hacemos es retomar las narrativas de las personas. Se vale hablar en primera persona, se vale escribir en primera persona, se vale utilizar metáforas para las investigaciones y la presentación de los hallazgos, se valen muchas cosas. Yo he sido jurado de tesis doctorales que eran, por ejemplo, etnográficas, y cuando entrábamos a la sala de sustentación estaban los uniformes de los estudiantes y las libretas de calificaciones de esos estudiantes colgadas a lo largo de la sala, y unas palabras y unas voces, y sonaban unas grabaciones antes de que la persona empezara su sustentación o su defensa de tesis. O sea, es otra estética también, es otro lenguaje para expresar lo que queremos. Y aquí es bienvenida la creatividad, es bienvenida la intuición, otras maneras de construir los datos, recoger la información, contrastarla, analizarla y también socializarla después. Yo les conté que yo hice incluso unas cartillas, les voy a publicar los links, me lo voy a anotar aquí con lo de la rúbrica de evaluación. Mis cartillas, tesis doctoral, que precisamente están en el repositorio de un lasallista. Estaba haciendo mi doctorado cuando todavía era profe allí, y quería producir también un material educativo pues que sirviera en concreto para quienes trabajaban con jóvenes, para que esos temas de pluralidad, inclusión, afrontamiento del conflicto, poder y demás, que eran los que yo había investigado, pues no se quedaran en un mamotreto de 300 páginas, mamotreto en Colombia es como un libro gordo de 300 páginas en la biblioteca del doctorado, sino que efectivamente tuviera como un impacto social diferente en relación con eso. O sea, hasta que hay preguntas o comentarios, abran sus micrófonos tranquilos porque no los veo mientras comparto. Voy a dejar de compartir un segundito para mirarlos. ¿Todos me están escuchando? ¿Vamos claros? ¿Vamos bien? Muy claro, muy concreto, y estamos tomando nota para hacer el análisis del artículo. Lo Muy veíamos bien. más difícil. No, es más fácil, es Y fácil. bueno, gracias. Gracias a ti, Rosy. Se me perdió, ya la encontré. Ay, espérense. Biográfico narrativo, pasemos a nuestro cuarto método, que es el estudio de caso. El estudio de caso nos permite profundizar en un fenómeno con unas coordenadas espaciotemporales específicas. Entonces, yo puedo decir, y se las contaba en la sesión anterior, que no es un caso porque yo trabajé allí. Ah, es que el caso Lasalle de Envigado porque ese es mi colegio, pero porque lo hace un caso. ¿Qué es lo que lo hace un caso? Un caso singular. De hecho, el estudio de caso viene de las ciencias de la salud. Viene particularmente de la medicina, la enfermería, posteriormente lo adoptó la psicología y mucho después llegó a la pedagogía y a la investigación educativa, porque era como, esto es muy raro, esto es como una cosa súper singular. Entonces era, por ejemplo, analizar un caso de un paciente que tenía algo muy diferente a todos los pacientes que tenían diabetes, pero este tenía algo particular. Entonces, la idea cuando elegimos un caso, y un caso puede ser un estudiante o un grupo, o una familia, o un colegio completo, o un grado, o un país. O sea, el caso puede ser así de chiquito o así de gigante. Hay estudios de casos únicos, hay estudios de casos múltiples, pero lo que me interesa es decir la singularidad del caso.
Y uno dice, ¿qué es lo que tiene de singular? Y uno puede decir, es que lo que tiene de singular es que hace inclusión educativa con otra perspectiva súper diferente, porque no tiene los chicos y las chicas organizados por grado, los de primero, segundo, tercero, cuarto, no. Los tiene por septenios. Entonces tiene los chicos entre 0, bueno, o 3 y 7 años, el primer septenio, entre 8 y 14, entre 15 y 21, y tiene chicos con necesidades educativas especiales, tipo talento excepcional, movilidad reducida, baja visión, diagnóstico de Asperger, del trastorno del espectro autista, y los tiene a todos juntos. Eso lo hace un caso, y uno dice, hace una inclusión súper distinta a la que suelen hacer los demás, que tiene a los chicos y a las chicas por grado, estos son los de tercero, tienen la misma edad, los que necesitan un apoyo distinto van a un aula de apoyo, se les hace una adaptación curricular, en cambio en esta institución no, y les ha funcionado. Y uno dice, esto sí que es un caso. Uno puede decir, no, es que yo soy la profe de lengua castellana, y lo que hace un caso esta institución, o mi salón en particular, es que es una comunidad indígena. Entonces realmente el castellano es la segunda lengua, porque su lengua originaria es su lengua de la comunidad, en Verachamí, en el caso de una etnia particular indígena, de un grupo indígena en Colombia. Y uno dice, eso lo hace un caso. Analizar cómo es la idea de que entonces cuando uno hace una intervención en bilingüismo, realmente la segunda lengua es la que yo llevo como profe de lengua castellana. Eso sí que lo hace un caso, ¿cierto? Como que le da una singularidad. Y ahí a eso tan singular le tomamos una foto, hacemos un retrato en mucha profundidad que nos permita describir todo ese escenario y todo ese fenómeno en ese lugar y en ese tiempo específico. Esto pasa en el año 2021, en el año 2022, en Loja, en Cuenca, en Guayaquil, en Maracaibo, en Bogotá, en Envigado, ¿en qué parte pasa? Pues, insisto, el caso puede ser tan amplio o tan pequeño como nosotros definamos. Lo más importante es que podamos argumentar su singularidad. Por eso es que es un caso. Decíamos que pueden ser individuales, colectivos, situados o multisituados. Es decir, de una persona, de un grupo de personas, en un solo contexto o en varios contextos. No, es que lo voy a hacer multisituado con distintas sedes de la Salle, que no sean solo las que tenemos acá en Mérida. Ok. Uno dice, no, yo lo voy a hacer situado solo en mi institución de la Salle de Envigado, ¿vale? Y lo voy a hacer individual o colectivo, no lo voy a hacer colectivo, voy a analizar unos chicos en particular que tienen esta condición y hacen parte de los distintos grados de secundaria, ¿ok? Eso lo define quien investiga de manera intencionada y argumenta por qué. Y como decíamos aquí, como lo que nos interesa es la singularidad, es muy importante argumentar eso. Que esa singularidad nos muestre como distintas perspectivas de un mismo tema, problema o situación, la que quiera que sea. Para los profes que en vez de tener un síndrome de burnout o de quema, agotamiento emocional, la pandemia dicen que fue su mejor experiencia en la vida. Y uno dice, de verdad, esto es un caso. Y la gran mayoría lo vivimos como algo muy complejo y muy desafiante. Y uno dice, yo quiero conocer en profundidad ese caso singular. Y bueno, el propósito aquí es que podamos narrar en detalle la perspectiva que ese caso, esa persona, ese grupo, esa institución, esa familia, en fin, tiene sobre ese hecho o fenómeno que estamos investigando. Y el quinto método que plantea Creswell en su texto de las 5 tradiciones es el método de la teoría fundamentada. A mi juicio es el más difícil de todos los métodos porque es comprometernos con fundar, gestar, dar a luz una nueva teoría. Y esto implica un nivel de profundidad en el análisis donde se hacen muchísimas entrevistas, muchísimo proceso de codificación, la codificación abierta, la codificación axial, la saturación de la información, ¿sí? Hasta que uno dice, llegué a un método de contrastación tal que hoy puedo decir, esta es mi nueva teoría sobre él. Entonces aparecen conceptos como extimidad, como la idea ahora a propósito de las redes sociales, de cómo la intimidad se pone todo el tiempo afuera. Esto almorcé, esto desayuné, me casé, me divorcié, esto es el velorio de mi abuelito, esto todo el tiempo. Y ese concepto de extimidad es un concepto nuevo que llega a nutrir las teorías que teníamos. O el concepto de globalización, que es como miramos esos fenómenos globales en la particularidad local. Como esos habrá muchísimos
muchísimos conceptos que son producto de estas teorías fundamentadas, es decir, de gestar una nueva comprensión teórica de un fenómeno a propósito de un método de investigación particular. En esta propuesta de teoría fundamentada tenemos unos momentos, un momento más descriptivo, un momento más analítico y un momento más interpretativo. Digamos que en el momento más descriptivo decimos lo que dicen los datos. Estos participantes refieren que, y yo extraigo fragmentos de la entrevista, lo anterior en palabras de uno de los participantes del grupo focal es, abro comillas, lo dijo el sujeto 1, el profe 2, el niño 4, en fin. Entonces es como descripción y voy diciendo cuáles son las tendencias, los vacíos, las contradicciones, los casos atípicos, en fin, las opiniones contrarias. Luego hay un momento analítico en el cual ya aparece no solo la voz de los participantes, sino mi voz como investigadora y la de mi equipo, cómo interpreto eso, si tengo algún supuesto, alguna hipótesis relacionada, si tengo alguna pregunta, si siento que eso se conecta con otra cosa, en fin, cuáles son los vacíos de que no se habla, que no aparece, cuáles serían las posibles respuestas a esas inquietudes que tengo, y un momento interpretativo en el que ya llego a contrastar con las teorías actuales y a fundar una nueva teoría. Esta para mí es la más compleja de los métodos en investigación cualitativa porque nos compromete con eso, con fundar una nueva teoría. Voy a dejar de compartir y me cuentan por acá si hay preguntas, si hay comentarios. Adelante. Cuando se aborda una comunidad para resolver algún caso especial, por ejemplo, con respecto a algo que se pueda solucionar, ubicación de la base ambiental, recuperación de los espacios, más que todo compartidos en la parte de la urbanización. Ahí estaría haciendo la parte dentro de lo que nos das, podría incluirlo dentro de esa parte de etnografía, porque podría colocar la comunidad como la quisiera en los espacios colectivos, el deber ser, en lo que está, hacer un contraste de situaciones. ¿Pudiese trabajar en ese aspecto? Depende, Rosy, de cuál sea la pregunta de investigación y el objetivo. Me explico. Okay. Si mi pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia de los estudiantes tal frente al tema del manejo de los residuos sólidos en la institución? Si la pregunta es por la experiencia, yo diría, podemos hacer mejor una fenomenología. Y mi objetivo sería algo así como comprender la experiencia de los estudiantes en el PRAE, en el Proyecto Educativo Ambiental y de Manejo de Residuos Sólidos en la institución. Si mi pregunta es, ¿sí?, ¿cuáles son los códigos culturales que los estudiantes tienen frente a? Sería etnográfico. Pero si mi pregunta es cómo resolver el problema de las basuras, yo no creo que tengamos ahí un proyecto de investigación, sino de intervención. Y lo decíamos en la sesión anterior, como los profes venimos con el chip del proyecto de aula, casi siempre lo que queremos es cambiar una realidad. Y eso está bien, pero eso no es investigación. A menos que yo diga cuáles son las representaciones sociales que los jóvenes tienen sobre el calentamiento global. Y voy a hacer un estudio de caso. Y producto de eso, de saber cuáles son sus representaciones sociales, digo, ahora sí, ya que conozco las representaciones, voy a formular un proyecto de intervención para que podamos cuidar el planeta y hacer un uso adecuado de los residuos sólidos, por decir algo, ¿vale? Entonces, lo que es más importante, porque el método no se define a priori, porque acuérdense que el método es el bus en el que yo me monto. Pues yo en qué bus me monto, depende de dónde quiera llegar. Entonces, la pregunta es cómo está formulada la pregunta de investigación e incluso cómo están formulados mis objetivos. Si mi objetivo es contribuir a la disminución de los residuos sólidos en la institución, ese no es un proyecto de investigación, es un proyecto de intervención. Los verbos de los proyectos de investigación están asociados en cualitativa a conocer, analizar, describir, identificar, caracterizar, a diferencia de los verbos que usamos en los proyectos de intervención: concienciar, sensibilizar, capacitar, formar, disminuir, contribuir y demás. Entonces, Rosy, si esto te aporta. Excelente. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más?
Vale, les voy a presentar, les había dicho que les iba a compartir un fragmento del video que yo hice para mi tesis del doctorado. Les voy a compartir solo la primera parte de la metodología, que es lo que me interesa que vean para que veamos el hilo conductor entre el título, la pregunta, el objetivo y la metodología que utilizamos. Porque eso implicaría que yo muestre que hay una coherencia entre esos elementos. Les voy a compartirles este video, voy a cerrar mi video y voy a abrir mi sonido acá y me dicen cuando lo estén viendo y oyendo. Compartir sonido, compartir. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahorita? ¿Vemos y oímos? ¿Alguno que abra su micrófono y me cuente? ¿Están viendo un video? Sí, sí, está para Sí, ver. profe, se ve. Gracias. Sí se puede Está ver. perfecto. Sí, Sí, gracias. sí estamos viendo.
Voy a dejar de compartir allí. Vale. Respecto a una pregunta que tenía en el chat, creo que fue la profe Gloria, de cómo definir el diseño y en qué momento después del planteamiento del problema. Cuando yo tenga muy bien formulado mi problema, pregunta y objetivos, yo ya puedo saber eso que decíamos ahorita. Si mi pregunta es por la experiencia, pues lo mejor podrá ser una fenomenología. Si mi pregunta tiene que ver con el modo sociocultural de un grupo particular para hacerle frente a un fenómeno, pues a lo mejor lo más conveniente es lo etnográfico. Si mi pregunta es por los hitos en la historia de vida de un profe X, seguramente me conviene más un método tipo biográfico narrativo, tipo historia de vida. Si mi pregunta, entonces cuando yo ya tenga formulada esa pregunta y esté muy bien estructurado el planteamiento del problema con sus respectivos objetivos y demás, ya puedo definir la metodología. Y puedo cambiar 3 veces, no pasa nada, o 5, o 10, o 1, no pasa nada. Como lo importante es llegar al punto que queremos llegar. Y si en el camino yo digo, no, este bus está desviando y no me va a llevar allá, entonces cambio de bus. No pasa nada, podemos cambiar de método y lo importante es poderlo argumentar. Eso para no sé, la profe Gloria, si responde la pregunta que pusiste en el chat. Vale, con muchísimo gusto. Muy bien, entonces, frente a esto que veíamos en el video, lo que más me interesaba era que pudiéramos como centrarnos en mirar eso. Si yo digo poder, conflicto y pluralidad, estas son mis 3 categorías, lo que en cualitativa llamamos categorías deductivas, y es como las categorías con las que yo fui a campo. Yo dije, de relaciones sociales podría haber 1000 cosas. Podría ser, yo podría preguntarme en las relaciones sociales por el tema de la comunicación, o el tema de la solidaridad, o el tema de la empatía, o el tema de la agresión. Yo elegí esas 3, se llaman categorías deductivas porque yo las deduje de mi referente conceptual y de mi postura como investigadora. Puede que en el marco del trabajo de campo emerjan también otras categorías, y está bien. Pero si son esas 3 deberían estar guiando todo mi trabajo en términos de los objetivos específicos, todo mi trabajo en términos de las preguntas auxiliares, en fin, y que pudiera ir profundizando. Si vieron en la metodología, no sé si lo vimos, aparecía fuertemente que había hecho un trabajo asociado a una primera parte en la que yo tenía unos cuestionarios que les conté que había aplicado unas escalas Likert y demás, y que luego dije, no, no tiene sentido, no voy a aplicar ninguna otra. Voy a compartirles esta que está acá. Y les voy a contar por qué. Déjenme cierro el video que queda muy pesada la conexión. Acá está. Entonces, claro, yo empecé diciendo, aplico unos cuestionarios que les conté que eran unas escalas Likert sobre actitudes frente a la diversidad y demás, y todos aparecían pues políticamente correctos. Pero después de haberlo hecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, cuando eso en la Unilasallista se llamaba Corporación Universitaria y demás, dije, ellos están respondiendo lo que creen que yo quiero escuchar, no lo que yo veo que hacen cotidianamente. Entonces, en las otras universidades, en el Politécnico y en las 3 sedes de la Universidad de Antioquia, decidí que ya no seguía aplicando esa técnica. Y esa fue una decisión que tomé con mi directora de tesis doctoral en el camino. Les conté que yo arranqué pensando que iba a hacer un estudio de caso. Luego me pasé a narrativa y terminé haciendo hermenéutica y argumentando la hermenéutica como un método, que no lo tiene Creswell en sus 5 más clásicos, pero que hay otros autores que me permitieron argumentar. Entonces dije, no, no voy a aplicar más cuestionarios. Yo siento que en los cuestionarios la gente me dice lo que yo quiero escuchar y lo que ellos racionalmente piensan que es el deber ser. No, yo quiero que la gente me cuente lo que ellos emocionalmente de verdad hacen, sienten, les pasa y demás. Entonces empecé a aplicar otras técnicas, como la técnica del fotolenguaje. Esa la dicen todas menos en la Universidad Politécnico porque estaba en paro y bueno, ellos estaban en paro y no fue posible. Pero la técnica funcionó muy bien. Yo llevaba imágenes y revistas donde ellos podían recortar otras imágenes y ellos construían relatos a partir de las imágenes. ¿Con qué intención elegí yo las imágenes? Pues como era, por ejemplo, de pluralidad, entonces me interesaban imágenes que implicaran una persona católica, una persona musulmana, una persona heterosexual, una persona gay, una persona afrodescendiente, una persona indígena, una persona mestiza, una persona, eso, yo llevaba imágenes que representaran la diversidad y ellos construían relatos. Pues súper interesante analizar los relatos porque ahí se aparecían los prejuicios, los comentarios sexistas, machistas, racistas, xenofóbicos y demás,
que no habían aparecido en los cuestionarios, porque los cuestionarios decían hombres y mujeres por igual, heterosexuales, homosexuales por igual, indígenas, afrodescendientes, todos por igual, migrantes y nacionales por igual, pero cuando hacen los relatos, uno empieza a ver que hacen chistes y usan diminutivos para el negrito, usan apodos o formas descalificadoras y peyorativas para los migrantes, hacen chistes sexistas sobre las mujeres, en fin. Hicimos la técnica de sociodrama, entonces les decíamos, por ejemplo, elijan una situación de conflicto entre ustedes, representen, dramaticen una situación en la que en este salón de clase haya habido algún tipo de dificultad en el manejo del conflicto, a ver qué aparecía. Y era muy interesante porque, por ejemplo, había unos estudiantes de Derecho, de la ensayista, que estaban justo viendo el curso que se llamaba Técnicas de Conciliación y Arbitraje frente al conflicto. Y teóricamente se lo sabían todo, pero emocionalmente no lo lograban incorporar y lo que hacían eran formas de violencia simbólica y de exclusión entre ellos, aunque tuvieran la información y la teoría. O por ejemplo en psicología, con los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ellos teóricamente sabían muchas cosas desde la psicología social de lo que implican los fenómenos de grupo, pero en su vivencia humana, más allá de que fueran psicólogos y psicólogas en formación, pues se les salía lo que se nos salen a todos, los prejuicios, los estereotipos, etc. Hacíamos también una técnica que se llama completación de frases. Es una técnica del profesor Fernando González Rey, que en paz descanse, que es un hombre muy, muy interesante. Bueno, era. Yo tuve la oportunidad de hacer con él en la Universidad de Brasilia una pasantía en el marco del doctorado en educación. Y él es psicólogo, pero con un doctorado en educación. Él es cubano, se formó en Rusia, pero trabajaba en Brasil. Entonces era un hombre muy bello y muy interesante. Y su técnica consistía en que yo les digo, 1, 2, 3, cuando les digo evaluación, ¿qué es lo primero que a ustedes les llega a la cabeza? Ay, corchar los estudiantes, ay, calificar, ay, rajarlos, ay, qué pereza, mucho trabajo. Lo primero que llegue, para que no sea una respuesta elaborada. Entonces, hacíamos eso, completación de frases. Cuando uno ve un chico afro que llega al salón, puntos suspensivos, a ver ellos qué decían. Y ahí encontramos muchísimas cosas en las que veíamos precisamente eso que dio origen a la investigación. La naturalización y la banalización de las violencias, las formas de exclusión, los comentarios que tenían, digamos, una estratificación de la gente, que eran comentarios heteronormativos, hegemónicos, la apatía, la participación política en la universidad, etc. Luego hacíamos la técnica de análisis de casos, en la que esos mismos casos que, por ejemplo, los de la Universidad de Antioquia habían representado en el sociodrama, los escribíamos y se los llevábamos a la Universidad Cooperativa de Colombia a que ellos los analizaran, a ver qué tenían para decir sobre casos reales que les pasaban a jóvenes universitarios en otros contextos. Y también todas estas técnicas interactivas las hice en talleres, con técnicas interactivas en talleres grupales. Y luego realicé unas entrevistas semiestructuradas en profundidad. Entonces aquí, en este, me voy a devolver a esta diapositiva del diseño. Para mí, fundamenté la hermenéutica como método y como enfoque epistemológico. Hice 14 talleres con distintas técnicas interactivas en esos 6 contextos universitarios e hice 23 entrevistas. En realidad porque me emocioné mucho y esto fue como una bola de nieve y fue creciendo, pero no era necesario que fueran tantos. Porque como les digo, porque en cualitativa la importancia no es una representatividad estadística, sino una representatividad cualitativa de las características particulares que estos jóvenes tienen frente al fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El poder, el conflicto y la pluralidad, que eran mis tres aristas del gran fenómeno que se llamaba relaciones sociales entre universitarios. Trabajé en 4 universidades, en 6 campus, 119 jóvenes de distintos pregrados, unos de educación, unos de psicología y unos de derecho, y por supuesto con los lineamientos éticos, pues todo lo que tenía que ver con el consentimiento informado, el anonimato y la confidencialidad, las relaciones de reciprocidad, el retorno social de la información y demás. Entonces, lo que me interesaba era que pudieran ver este diseño metodológico al servicio de qué estaba, de estos objetivos y de estas preguntas. Yo tengo, mi recomendación es que haya solo un objetivo general y que sea un objetivo redactado con un solo verbo, que como decíamos ahora con el comentario de la profe Rosy, es un verbo de investigación, no de intervención. O sea, mi verbo no era sensibilizar a los estudiantes sobre la diversidad, no era comprender. Mi verbo no era mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes universitarios, no, porque no era de intervención, sino de investigación. Entonces, si yo tengo un objetivo, que mi recomendación es que sea solo uno, hay autores que pueden proponer más,
un solo objetivo general con mi categoría central, una sola pregunta de investigación. Puedo tener unos objetivos específicos, varios, y esos objetivos específicos pues se relacionan con lo que en cualitativa llamamos las preguntas auxiliares. Y esto es lo que va como en la misma coherencia a lo que tiene mi diseño metodológico. Voy a dejar de compartir para poderlos ver y escucharlos. ¿Hay preguntas, hay comentarios? ¿Es claro? ¿Les Sí, aporta? una pregunta que me quedó como una duda en la presentación que nos puso. Hubo prácticamente todas las formas de hacer el análisis. ¿Así es como uno debe hacer en la investigación o puede dedicarse solamente a una? ¿El análisis o la construcción de los datos? En la construcción de los datos, o sea, hablando ok. de... Lo ideal es que tengas Ajá. más de una técnica. Lo ideal es que tengas más de una técnica para que puedas hacer lo que llamamos triangulación, y es contrastar. Entonces yo en el análisis decía, esto fue lo que dijeron en los cuestionarios, pero paradójicamente lo que salió en los sociodramas era súper distinto. Y esto de los sociodramas sí coincide con lo que dijeron en las entrevistas en profundidad. Entonces lo ideal es que tengas un solo método, pero varias técnicas para que puedas contrastar o triangular. Eso es una cosa importante que uno va realizando en el proceso como tal. No sé si con eso respondo a tu pregunta. No tienen que ser Sí, tantas, claro, ¿no? Porque me peliculé, como decimos en Colombia, porque además era una tesis doctoral y estaba muy contenta, y me fui me emocionando y embalé, esto como fue decimos creciendo. aquí. Y me fui emocionando y lo hacía en una y en otra. No tendrían que ser tantas, pero ojalá no sea solo una, eso también es claro, para que podamos tener el ejercicio de contrastar. Listo, Muy me bien, quedó Tania. claro. ¿Alguien más? Voy a incluir una cosita por aquí que no pertenece a este módulo, pero que creo que a ustedes les puede aportar. Y es como el tema de análisis como tal. Y es que uno puede decir, mire, lo primero que yo voy a hacer es organizar mi información. Entonces, si tengo unos textos, porque ya también puedo decir, es que yo analicé los diarios pedagógicos o los diarios de campo, los planeadores, no sé cómo les llamen ustedes, de los profes. Ok. Entonces voy a organizar esos textos y puedo hacer una ficha bibliográfica, un memo analítico, una rejilla de análisis. Como que voy a analizar de eso que revisé como material bibliográfico. Uno puede decir eso. Que yo estoy haciendo una tesis sobre las prácticas pedagógicas de los profes que están trabajando el tema de fomento de la lectura en el aula. Perfecto. Denme un segundito, dejo de compartir para poder silenciar un micrófono que tenemos por aquí abierto. Vale. Entonces yo voy a retomar esos elementos, digamos, bibliográficos, que pueden ser los planeadores o el diario pedagógico de los profes que estaban haciendo el proyecto de fomento de la lectura. Perfecto. Entonces tengo una ficha para analizarlos. Además, yo hice observación. Yo le dije a los profes que están en ese proyecto que si me dejaban participar en sus actividades de aula o en sus jornadas en la biblioteca o en la ludoteca, y yo tengo un diario de observación. Tengo un diario de campo en el que yo decía qué veo, cómo motivan a los chicos y a las chicas frente a la lectura, qué dicen, cómo conectan eso con los saberes previos y las experiencias de los estudiantes, cómo hacen de esa estrategia un aprendizaje significativo o no. ¿Qué pasa? Y uno dice, no, los castigan mandándolos a la biblioteca, o se manejó mal a leer, y uno dice, ay, el profe promotor de la lectura lo castiga leyendo, vale, y eso lo registras en el diario. ¿Sí? Pero también yo puedo tener información tipo entrevistas o grupos focales, entonces lo que hago es transcribir textual, si dicen groserías, si dicen cosas inapropiadas, las ponemos textuales, y luego puedo hacer un ejercicio que me permite como, lo puedo hacer manual, desde hacer colores, o lo puedo hacer en Excel y hacer autofiltros, o puedo usar un software tipo Atlas TI que me permite como organizar esa información. Pero yo voy a decir, ay, bueno, voy a codificar todo lo que sea de estrategias pedagógicas por el tema, voy a poner aquí, pues ya lo voy allá. Estrategias pedagógicas, lo voy a pintar de azul o le voy a asignar el código EP. Todo lo que ellos dijeron sobre mecanismos de evaluación lo voy a poner en amarillo y lo voy a poner ME. Todo lo que sea, entonces como que le asigno un código, un color, una sigla, etcétera, y voy como clasificando la información. Hagan de cuenta que es como si la metiera a cajoncito. Como yo estoy organizando mi closet o mi armario,
Y digo, voy a poner acá las camisas deportivas, voy a poner acá las chaquetas de frío, voy a poner acá los zapatos de playa, voy a poner acá la ropa informal, voy a poner acá la ropa elegante. Como que voy clasificando en cada uno de los cajoncitos. Es lo mismo lo que hago con esa información. La desgrabo, la codifico, la categorizo y demás. Decíamos que esas categorías pueden ser deductivas, yo las defino como investigadora, o ya están definidas en una teoría. Entonces yo puedo decir, mire, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia dice que una práctica pedagógica se compone de unos elementos: el elemento de planeación, en el momento de ejecución, el momento de evaluación y el momento de sistematización de la experiencia. Entonces yo voy a analizar las prácticas pedagógicas de esos profes que están en el proyecto de fomento de la lectura en esos 4 cajoncitos. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo el referente que tiene el ministerio. O yo puedo decir, ah, no, es que es una tesis sobre autoesquemas en PRO. Y es de la psicología, los autoesquemas son autoestima, autoconcepto, autoeficacia y esto. Entonces, en cada uno de esos cajoncitos voy a meter la información. Esa es una opción. Ahora, yo esperaría que, por ejemplo, yo tenga entonces una pregunta que sea, ¿cómo son las prácticas pedagógicas de los profes del Colegio La Salle de Envigado en el proyecto de promoción de lectura? Pregunta general, objetivo general, analizar las prácticas pedagógicas de los profes, Objetivos específicos, y yo puedo decir, voy a hacer uno por cada subcategoría de análisis. ¿Cómo es el proceso de planeación del profe, del proyecto de fomento a la lectura? ¿En qué consiste su ejecución del mismo? El tercero podría ser cómo lo evalúa, el cuarto podría ser cómo lo sistematiza. Entonces tengo 4 objetivos específicos, 4 preguntas auxiliares y 4 objetivos específicos. Entonces podría ser el objetivo específico 1, identificar las formas de planeación del profe. El segundo, describir o caracterizar la manera de la ejecución. El tercero, exactamente así. Si tengo 4 preguntas auxiliares, tendría 4 preguntas, 4 objetivos específicos. Ojalá no más de 3 o 4, ¿vale? Y también puede haber unas categorías inductivas, como que uno pueda decir, aparecieron otras cosas de lo que la gente habló que yo no había considerado. Y apareció la categoría asociada a, voy a inventar, el estrés laboral de los profes que pertenecen al proyecto de promoción de lectura. O apareció la categoría de transversalidad de la promoción de la lectura como un eje transversal que me articula a distintas áreas. Eso, habrá unas cosas que van emergiendo en el camino, no las podemos saber a priori. ¿Qué hago con eso entonces? Ya empiezo a interpretar. Entonces yo selecciono los datos, unas frases textuales, esto lo dijo la maestra 1, ¿sí? Esto lo dijo el profesor 3, etcétera. Empiezo a describirlo, miro si hay relaciones de causalidad o no, miro cómo pongo mi visión como investigadora. Llama la atención que estos profes, particularmente que participaron en la investigación, no tienen formación pedagógica, no son licenciados, son profesionales no licenciados que, por ejemplo, en Colombia pasaron el concurso docente y tal vez su no fundamentación pedagógica podría tener que ver con las dificultades en el momento de evaluación del proyecto. Estoy inventando. Y contrasto con la teoría. Lo anterior coincide con los planteamientos de Pepito Pérez, 2018, cuando afirma que, abro comillas, es fundamental una formación pedagógica didáctica complementaria a los profesionales no licenciados que entran al sistema educativo, cierro comillas, página 4. Pues ese es como todo el proceso que yo voy llevando a cabo. Y hay muchos, digamos, instrumentos. A mí me gusta este que es muy básico, que se llama matriz categorial. En esta matriz categorial lo que yo empiezo a hacer, voy a compartir para poder silenciar a una compañerita que acabo de ver. Entonces, por ejemplo, en esta matriz categorial, que yo la puedo hacer sencilla en Word o en Excel, o puedo armarla muy sofisticada con las familias de códigos que me hace la TRAS-TI, o mire, la primera vez que yo hice investigación cualitativa en el pregrado hace muchos años, antes del año 2000, la hicimos, pues, empapelamos la casa, así con carteles grandes, escribíamos con marcadores, pintábamos con colores, luego recortábamos esos fragmentos y poníamos como en los cajoncitos. También se puede hacer. Esa fue la primera vez que yo hice una investigación cualitativa en el año 99. La última utilicé Atlas TI, pero mantienen, por ejemplo, esta misma lógica de cómo hacer un análisis de contenido. Otros autores lo van a llamar rejilla de análisis, en fin. Entonces, por ejemplo, mi categoría es los factores que motivan la lectura, ¿ok?
Yo esperaría que mi objetivo fuera analizar los factores que motivan la lectura en los estudiantes del grado tal, del colegio tal. Perfecto. Había 4 categorías secundarias, como 4 subcajoncitos en los que yo metía la información. Los factores personales, incluso aquí llegué hasta categorías terciarias. Entonces uno dice, un factor personal es que el chico tenga un hábito lector. Otro factor es que lo motive, que le guste, que le mueva el deseo. Otro factor es que el chico tenga unas habilidades cognitivas, unos procesos mentales que le permitan eso, atención, memoria, percepción, lenguaje, muy bien. Había una segunda categoría que eran los factores institucionales. ¿Cuál era el perfil del profe que lideraba el proyecto de promoción de lectura? ¿Era el profe que no tenían con qué más llenarle su plan de trabajo y le dijeron, usted encárguese de eso? ¿O era el profe apasionado de lengua castellana que tenía una maestría en literatura y que vivía súper empeliculado con el tema de hacer de la biblioteca no el lugar de castigo ni mandar los chicos con dificultades comportamentales, sino el lugar de encuentro y ta? Eso claramente iba a tener un efecto súper distinto en que los chicos y las chicas estuvieran o no motivados. ¿Cuáles eran las estrategias didácticas que hacía ese profe para motivar al tema de la lectura? Les dejaba escoger el libro que quisieran. Vamos a leer la trilogía de Harry Potter. Perfecto, la leemos. No, es que tiene que ser El nombre de la rosa porque hay que leer un clásico. No, lo que me importa es que lean. Decía ese profe, perfecto. Entonces, ¿qué hacía ese profe? Además, entonces ellos además querían montar un grupo en Facebook sobre los que leían este libro. Perfecto, lo ponemos ahí. Otros factores familiares. Por ejemplo, en las casas leían. O eran papás con un nivel sociocultural muy bajo, que ni siquiera tenían una habilidad para la lectura y la escritura, en su casa no había biblioteca, etcétera, jamás se regalaban un libro, no hacía parte de eso. Es distinto un niño o una niña que crece viendo a unos papás que leen, que le regalan libros, que los llevan a la bebeteca. En Colombia existen las bebetecas, que es como las bibliotecas para bebés. En fin, a unos papás que en su vida han hecho eso y que cuando lo ven con un libro le dicen, deje de pendejear, está perdiendo el tiempo y haga algo productivo. Y una última categoría que eran los factores sociales, y es como, ¿cuáles son los imaginarios que en ese sector, en ese barrio, en esa comunidad donde estaba mi estudiante, habían sobre el que implica leer? Entonces miren que son como maneras de organizar la información. Entonces uno va extrayendo fragmentos de los testimonios, uno va poniendo observaciones propias, que es mi voz como investigadora. Esto contradice la teoría de este autor. Aquí hay una tendencia súper fuerte y es que necesitan un refuerzo externo. Ellos dicen, no, si el profe nos suma una unidad más en la evaluación, o nos exima del examen, entonces sí leo. Si no, entonces no. O puede ser un caso atípico y uno decía, es que hay un chico que tiene un diagnóstico de retardo mental leve y particularmente a ese era el que menos se vinculaba a su proyecto. Básicamente esta es como la lógica en la que trabajamos. Y esto ya se los conté, cómo vamos generando validez y confiabilidad. Cómo contrastamos, triangulamos, vemos casos diferentes o marginales, replicamos con la teoría, analizamos los efectos. Sabes que yo soy la profe de ellos y por eso responden así, porque tienen miedo a que yo los evalúe mal. Es que yo soy el rector, soy una figura de autoridad para esos profes. Es que, ¿qué pasó ahí con mi presencia como investigadora? Les decía, la realimentación de los participantes, mostrarles la foto. ¿Se ven? ¿No se ven reflejados? En fin. Voy a dejar de compartir y abrimos micrófonos para que vayamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Bueno, doctora, agradecida. De verdad que tengo. Luego lo vamos a analizar, menos mal que está. Y bueno, tenemos varios artículos que compartir, a ver cuál nos queda mejor para la tarea. Qué bueno, Muchísimas Rosy, con gracias. mucho gusto. Me alegra mucho que les aporte. Gracias a ti. Doctora. Edgar, díganme Ana, Juanita, o profe, o algo más cariñoso, es que me siento como por allá. Está bien que estamos lejos, pues yo en Colombia, ustedes por allá, pero tampoco tanto. Doctora, Yo no le voy a decir doctor Edgar, le voy a decir Edgar de cariño. Gracias. No, yo estoy ahora suficientemente claro, más claro que la semana pasada, bajo la lectura que hice del material, para la información que me acaba de dar. Bueno, yo hago equipo con Rosy, precisamente con Rosy Valero, somos el mismo equipo en Venezuela, junto con Gayson y ahora la compañera que acaba de presentarse por allí. Y yo creo que estoy mucho más claro y le doy las gracias porque con esta asesoría
Creo que los trabajos que tenemos pendientes allí, mañana mismo voy a sentar, primero voy a terminar de ver los videos que tiene ahí y después creo que ha sido bastante acertada la información de hoy. Y el material que colocó también está muy bien. No es pesado, lo siento para mí, aunque soy más cuantitativo, pero no veo el material tan pesado y entendible. Muchas gracias por la información de hoy y Dios se lo agradezca. Siga adelante. Amén. Con muchísimo gusto, Edgar. Me alegra saberte más claro y agradezco mucho tu disposición a ponerte otros lentes y otras gafas para ver los fenómenos y la investigación. ¿Alguien más? Profe, sí. Buenas Paula, noches para adelante. todos. Profe, sí, igual que Edgar, muy agradecida porque siento que nos haces muy digerible el espacio, ¿cierto? Obviamente es mucha información en poco tiempo y sabemos que igual es la labor que tenemos, pero la manera en que nos la presentas nos hace asimilar los conceptos de una forma más práctica y eso nos hace pues como de alguna manera contextualizar a lo que debemos hacer. Dentro de todo ese espacio de trabajo yo quedé con una duda, quería que por favor me la aclararas frente a la diferencia del proyecto de investigación y el proyecto que mencionabas ahorita, que era proyecto de intervención, porque creo que sin darnos cuenta en muchas ocasiones caemos en eso. Y cuando mencionabas allí la relación que hay en diferenciarlo también del proyecto de aula. En el ámbito educativo, en ocasiones creo que lo confundimos mucho. Y yo pienso que ahorita que te escuchaba decir lo de los verbos, que como que, ay no, entonces sí tengo como una confusión. Y entonces quisiera que me regalaras la diferencia entre los tres y los verbos que caracterizan a cada uno de ellos, por favor. Claro que sí, Paula, con mucho gusto. Gracias. Casi siempre nuestros proyectos de aula son de intervención, porque lo que quieren es cambiar algo. Y la pregunta de si mi proyecto es de investigación se resuelve con ¿cuál es la pregunta que quiero resolver? Porque, no, yo no quiero resolver ninguna pregunta, yo lo que quiero es cambiar un problema, transformar una realidad, eso es un proyecto de intervención. Pero la pregunta, si hay pregunta de investigación, puede que al final de la investigación, como resultado, yo haga un proyecto de intervención. De hecho, hay autores como el profesor Falsborda que habla de la investigación, acción, participación, y ahí junta ambos tipos. Yo investigo, es decir, genero conocimiento, es acción porque de eso deriva un proyecto de intervención y es participación porque los participantes, valga la redundancia, son co-investigadores y definen conmigo la pregunta y recogen conmigo los datos y los analizan y además formulan mi proyecto de intervención. Digamos que solo en ese, lo que conocemos como la investigación, acción, participación, que viene más desde la perspectiva sociocrítica, no de la histórico-hermenéutica en la que estamos, ahí uno sí ve la fusión de ambos. Pero particularmente en investigación, cuando tú miras cuál es la pregunta y cuáles son los objetivos, sabes si lo que quieres es cambiar una situación o comprender esa situación. Entonces, una cosa es que yo diga que quiero que los papás y las mamás traten mejor a los niños. Entonces yo digo, sensibilizar a los papás sobre el buen trato y la crianza consciente. Y hago 20 talleres de crianza consciente, educación positiva, disciplina positiva, crianza respetuosa, etc. Pero yo ahí no tengo una pregunta. Es distinto a que si yo digo, ¿cuáles son los imaginarios que las familias tienen sobre la crianza? Y puede que de ahí ellos digan, es que el imaginario que ellos tienen es que la letra con sangre entra. Y vea, doctora, es que a mí me pegaron mucho y vea cómo salí. Yo digo, vea cómo salió, creyendo que la violencia está bien, y parece que está muy bien. Me parece, vea cómo salió. ¿Cierto? Y uno dice, pero yo ahí lo que quiero es comprender qué pasa, qué hay detrás del fenómeno, antes que querer cambiarlo. Ojalá todos los proyectos de investigación deriven en intervención, sin duda, porque eso nos hace más éticos y nos lleva a comprometernos con la transformación social. Pero no todo proyecto de intervención es investigación, porque no tiene una pregunta que lo anteceda. Entonces, lo que yo quiero es cambiar las prácticas pedagógicas de los profes, que se creen constructivistas y siguen siendo conductistas. Carita feliz, carita triste, y hacen comentarios racistas, lista negra, los que se manejaron mal, sí, y además dicen todo de memoria, yo soy constructivista, pero ¿en qué año nació Simón Bolívar? Y uno dice, muy constructivista el profe. Yo prefiero un conductista bien coherente, que diga, yo soy conductista y dicto clase, como decía uno, soy un dictador en la clase. Yo decía, que los que nos creemos constructivistas y seguimos haciendo preguntas así. Entonces uno dice, una cosa es que yo quiera que los profes cambien la práctica pedagógica, entonces monto un diplomado de innovaciones didácticas y pedagógicas, de pedagogía disruptiva, de pedagogía experiencial, etc. Pero otra cosa es que yo quiera
comprender lo que pasa con esos profes. Entonces, otra cosa es que yo quiero investigar, por ejemplo, los conocimientos que los profes tienen sobre pedagogías alternativas. Esa es una investigación, no una intervención. Otra cosa es que yo quiera analizar, ¿sí?, los imaginarios que los profes tienen sobre lo que implica la formación en el aula. Otra cosa es que yo quiera describir o caracterizar las prácticas pedagógicas que los profes tienen al momento de evaluar. Entonces, Paula, si con eso te doy claridad. Sí, profe, muchísima. Creo que ahora sí tengo más claro, porque creo que sí, no sé yo sola, pero la confusión sí estaba enorme frente a que incluso muchas veces en los colegios llaman a todo proyecto y últimamente a todo lo llaman investigación. Entonces yo creo que por eso es que a veces la confusión es enorme. Total. Todo lo que hacemos o todo lo que... Proyectos de aula, todos son proyectos obligatorios, entonces proyectos transversales, como que yo ya proyectos decía, integradores. bueno, esto sí es una investigación o no es. Y cuando tenemos esa labor de acompañar a los chicos en el proceso de investigar, pues entonces caemos en el mismo error, porque entonces no, los muchachos sí hacen muchos proyectos, pero no de investigación, sino de transformación, porque cuando hacen trabajo de la huerta, por ejemplo, que en el caso del área de ciencias lo manejamos mucho, es un trabajo de transformación. Porque claro, lo tienes claro. Y no es que los proyectos de transformación o de intervención no sean muy importantes, claro que sí, pero no son de investigación porque no generan conocimiento. La pregunta es, ¿qué conocimiento científico estoy generando? ¿A qué pregunta estoy dando respuesta? Y estoy llevando a cabo los 5 pasos mínimos. Planteo problema con todos sus componentes, reviso literatura o bibliografía asociada, hago recolección o construcción de datos en campo, analizo los datos, elaboro informe y lo hago retorno social. Si tú hiciste todo eso, es una investigación y respondiste una pregunta y aportaste a ciencia. Pero si tú hiciste 6 talleres con familias, está muy chévere. Y yo también soy fan, también tengo un curso que se llama Diseño de Proyectos Psicopedagógicos, pero esos son proyectos de intervención y manejamos otra lógica. Pero si yo hice 6 talleres o un diplomado o no sé qué, o hice la huerta, listo, yo transformé una realidad, pero no respondí una pregunta, no recogí información en campo ni la analicé, no elaboré un informe para eso, no planteé un problema, no hice un retorno social de la información. Entonces, si no pasamos por esos 5 pasos, si no respondemos a una pregunta y si no construimos conocimiento científico, no estamos haciendo investigación. Gracias, Pablo. Gloria, habías levantado la mano y ya no veo tu mano. Y ya me cambiaste para adelante. No. Buenas tardes. Muy de la mano de lo que dice Paula, la profe Paula, en la escuela que actualmente estamos, digamos que transformando con este proceso de investigación en las diferentes instituciones de La Salle, se encuentra esa problemática, que recibimos las ideas de los estudiantes y por no querer de pronto, digamos que negar lo que ellos hacen o que se vaya abajo lo que ellos hacen, permitimos entonces mucho de este tipo de proyectos de intervención. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario cambiar y ya contacto, por supuesto, ese proyecto que trae el estudiante de transformación, de cambio o de intervención o de, digamos que mirar una situación y mejorarla o solucionarla para que realmente sea un proyecto de investigación, o cómo se puede hacer para que su trabajo él no lo sienta como que se lo estamos, digamos que negando al hecho de que esté bueno o que se permita trabajar en investigación. Gracias, Gloria, muy pertinente tu aporte. Mi recomendación es que partamos siempre del deseo de los estudiantes y ayudémosle a formularlo como investigación antes de la intervención. Entonces no hay que cambiarles el tema, porque un mismo tema puede ser afrontado como intervención o como investigación. Entonces el estudiante llega y dice, profe, es que nosotros no reciclamos, y vea cómo tenemos esto lleno de basura, y vea cómo contaminamos y el calentamiento global, y uno dice, está súper chévere. ¿Qué tal si antes de la campaña del reciclaje analizamos cuáles son los factores que dificultan que las personas reciclen en la institución? Entonces le pones un primer componente.
indaguemos qué es lo que pasa con las personas para que nos reciclen. Y después montamos la campaña. Profe, es que yo veo que aquí todo el tiempo peleamos mucho y nos hacemos bullying. Listo, está súper chévere. Entonces vamos a montar una estrategia de armar los mediadores escolares. Está súper chévere. ¿Qué tal si antes de formar a los mediadores analizamos como cuáles son las estrategias de afrontamiento que usan las personas o los estudiantes cuando hay un conflicto? O por ejemplo, ¿qué tal si analizamos cuáles son las causas del conflicto en los estudiantes antes de formar los mediadores? Entonces mi recomendación es que siempre respetemos lo que el tema les genere interés. Lo que podemos hacer es proponerles que antes de intervenir el tema, sepamos del tema y podemos saber muchas cosas, las causas, las consecuencias, las estrategias de afrontamiento, los imaginarios que la gente tiene, el conocimiento, en fin. ¡Ay, la huerta! Entonces yo quiero que sembremos más cosas. Perfecto. ¿Qué tal si primero nos preguntamos cómo ha sido la experiencia de los estudiantes de la huerta el año anterior? Y con base en lo que ellos nos digan de esa experiencia, miramos qué le podemos mejorar al programa para que ganemos más chicos y chicas vinculados a ser guardianes de la naturaleza y la huerta, por decir algo. Entonces, Gloria, si eso se hace sentido. Entonces, es como ayudarles a generarse una pregunta, una curiosidad. ¿Qué te inquieta de eso, mi amor? ¿Tú crees que cuál será el problema que no recicla? Como el que yo les contaba, ¿cómo eligen las reinas las hormigas? ¿Por qué es tan barro el barro? Como que antes de pensar en cambiar la realidad, necesitamos entender la realidad. Entonces uno le dice como, vamos a jugar a detective. Vamos a jugar a detective. Entonces, yo soy Enola Holmes, tú eres querido Watson, y vamos a resolver un misterio antes. Entonces queremos que ningún papá y mamá le pegue a los niños. Estamos de acuerdo, ni a las niñas, estamos de acuerdo. Esa es una súper buena idea. ¿Qué tal si primero indagamos cuáles son los motivos o las razones que los papás y las mamás creen que hacen válido pegarle a un niño? A ver qué encontramos. Y dependiendo de lo que ellos nos digan, ya sabemos cómo por dónde metérnosles para poderles sensibilizar acerca de la importancia de no al castigo físico ni a la violencia, ni física ni psicológica. Entonces, Gloria, sin esa perspectiva te ayuda. Mucho gusto. Alberto, vamos cerrando contigo. Sí, buenas tardes, doctora. Compañeros. Buenas tardes, doctor Alberto. Sí, primeramente, pues felicitarle por la excelente exposición, excelente tutoría que nos ha dado. Yo soy una de las personas bastante críticas cuando me toca recibir una tutoría, alguna capacitación, por los conocimientos que recibo, ¿no? Porque uno siempre quiere aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, estos son el tipo de capacitaciones que uno quisiera recibir siempre, ¿no? Clara, precisa, con contenidos muy importantes para nosotros. Y bueno, yo he aprendido mucho, ¿no? Felicitarle por esa claridad que tiene, pues, en su exposición, ¿no? Segundo, preguntarle, bueno, yo trabajo en mi colegio como docente y actualmente este año también trabajé asumiendo la coordinación de calidad. Aparte de ser coordinador de investigación de mi colegio, también trabajé como coordinador, bueno, estoy trabajando como coordinador de calidad de mi institución, ¿no? Y en este cargo me llevó a hacer un trabajo de investigación que terminó ¿cómo es? En intervención, ¿sí? O sea, es un proyecto de investigación que yo hice, pero al final terminó en intervención, porque la idea de nosotros era mejorar nuestra propuesta educativa y para ello tuvimos que hacer un trabajo, bueno, mi departamento tuvo que hacer un trabajo de benchmarking, donde se hizo todo el análisis investigativo, investigación de bibliografía, documentación, elaboración de informes, trabajo de campo, todo eso, pero al final eso terminó en la intervención, es decir, en la mejora de nuestra propuesta educativa, porque nosotros ya nos dimos cuenta por dónde iban nuestros competidores, los colegios que tenemos cerca a nosotros y que consideramos nuestra competencia, ¿no? Entonces, pues, lo que la pregunta era, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Que este proyecto de investigación que yo hice terminó en intervención. ¿Es correcta esa actividad? ¿O cuando se hace un proyecto de investigación tiene que ser solo de investigación y punto? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. Y qué bueno que este espacio te haya ofrecido nuevos
elementos, me alegra un montón. Eso es lo ideal, que ojalá toda investigación derive en intervención, porque si no, entonces uno se queda en comprender los fenómenos, pero no aportar a que nadie viva mejor. Tenemos un compromiso ético con poner nuestro granito de arena para que este mundo sea posible de otra manera y no de esta vez tan bárbara en la que vivimos. Pues eso es lo ideal, ojalá todo proyecto de investigación derive en intervención. Pues claro, tú dices, lo que yo quería con la intervención es mejorar nuestra propuesta educativa, perfecto, y uno podría formular muchas preguntas de investigación que lo anteceden. ¿Cuál es el valor agregado o el valor diferencial de los competidores que tenemos? ¿Cuáles son los motivos por los que las personas eligen otra institución que no es la nuestra? ¿Cuál es el nivel de reconocimiento o cómo es el reconocimiento que tales instituciones tienen alrededor? ¿Cuál es el enfoque diferencial que las instituciones tienen? ¿Cómo incorporan pedagogías de vanguardia estas instituciones? Entonces, ahí hay una pregunta de investigación que antecede a nuestra idea de mejorar, porque entonces mejoramos como ¿para dónde? Y uno dice, vamos a mejorar conociendo varias cosas. Uno, los que lo hacen supuestamente mejor que nosotros o los que eligen otras opciones que no somos nosotros, ¿cómo lo hacen? Dos, ¿cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes? Entonces también uno podría decir cómo es el perfil psicosocial de nuestros estudiantes y poder decir, mira, es que son estudiantes con un tema de necesidades educativas especiales y nosotros no somos fuertes en inclusión. Es que son estudiantes que vienen de familias que les interesa que sus hijos sean bilingües y nosotros pues a fuerza de lidiar damos 40 minutos más o menos de medio inglés o de Spanglish a la semana. Y dice, es que mira que son estudiantes que vienen con un nivel, unas posibilidades socioeconómicas más bajitas a lo que tendrían que asumir o pagar en nuestra institución. Entonces uno puede decir, habría muchas preguntas de investigación que nos ayuden a mejorar esa propuesta educativa que tenemos. Y esa pregunta que tú propones de cómo lo hacen nuestros competidores, cuál es su valor diferencial, creo que es una muy buena pregunta. Entonces, qué bueno que todas las investigaciones terminaran en intervención. O al revés, qué bueno que todas las intervenciones que hiciéramos se complementaran o las antecedieran a investigación. Porque a veces somos como, vamos a hacer esta intervención. Y yo que soy psicóloga, siempre me llaman a los colegios como, ya haga un taller de autoestima. Y yo digo, ¿quién dijo que los pelados tenían problemas de autoestima? Hago un taller de drogas. Yo digo, ¿de quién es esa necesidad? ¿Del rector? ¿De los papás? ¿O hay algo? ¿O hacemos entonces algún ejercicio investigativo al menos? Aunque sea un diagnóstico rápido participativo en el que podamos decir cuáles son los imaginarios que los chicos, las chicas tienen sobre el consumo de psicoactivos. ¿Cómo son las características del amor propio que tienen hoy estos? Hágame una charlita de orientación profesional. Y yo digo, ¿y quién dijo que están desorientados? ¿Por qué arrancamos con la intervención? ¿Qué tal si analizamos cuáles son las proyecciones a futuro que tienen los estudiantes del grado 11? Entonces, ojalá toda intervención tuviera un antecedente de investigación, que es el caso que tú nos presentas. Me parece una súper buena iniciativa. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Quería agradecerle por este panorama que nos ha ofrecido hoy, sobre todo porque nos muestra una cara de la investigación, no solo cualitativa, sino de la investigación en general. Cuando uno lee textos de educación, siempre dice, el docente debe ser investigador, el docente debe ser investigador, el docente debe ser investigador. Y bueno, cuando uno ve muchas asignaturas de investigación, siempre te hablan de la encuesta, siempre te hablan del cuestionario, siempre te hablan de la observación, pero el otro montón de técnicas de verdad que nos ha mencionado hoy, que nos ha dado luces, para dónde ir, no las mencionan. Y son técnicas que nosotros realmente como docentes utilizamos diariamente en el aula de clase. Entonces, normalmente se ve la investigación como un proceso bien difícil, bien cuesta arriba, bien engorroso, y realmente, pues, si partimos de lo que hacemos, analizamos bien las situaciones que tenemos, vemos y sacamos las conclusiones de lo que nosotros usamos, la verdad se siente una investigación posible y que realmente en lo particular siempre he sentido la investigación como algo complejo, difícil. Sí es complejo, pero hay caminos en los que se puede llegar que son más agradables.
Gracias. Gracias a ti, Josué, totalmente de acuerdo. Mire, a veces como decimos que el maestro o la maestra investigador, decimos como, ay, hay que hacer el doctorado. Ay, no, si yo no hago la maestría no puedo ser investigador. No. Mire, yo acompañé muchos maestros y maestras en escuelas rurales, en contextos de conflicto armado y de pobreza en Colombia, que eran, en Colombia tenemos la normal, no sé si las normales, que es como el ciclo complementario en pedagogía cuando uno termina su secundaria, no sé si existe en otros países, pero ni siquiera tenían un grado profesional de licenciados, sino que era lo que se llama un bachiller normalista, y lograban hacer investigación en el aula. Y yo decía, es increíble. No es una cosa que está por allá, es una cosa que se puede aterrizar cotidianamente, y tú muy bien lo decías, ya tenemos muchas de esas herramientas. Ya hacemos diarios pedagógicos, ya hacemos observación de aula, ya hacemos fichas de caracterización, sabemos entrevistas, nos pasamos la vida entrevistando a los chicos y a las chicas. ¿Qué te pasó, corazón? Te he visto muy extraño, ¿sí? ¿Te parece que algo te ocurre cada que te relacionas con tus compañeros? Ya hacemos eso, ya tenemos un espíritu curioso que juega detective, como digo yo siempre cuando para explicar qué hacemos en investigación. Entonces me gusta mucho que podamos como traer a colación eso, de que no tiene que ser una cosa por allá aislada. Claro, le sumamos rigor y hacemos una diplomatura en investigación educativa para ponerle rigor. Y les voy a poner, ya me lo puse en mis tareas también, el link del texto de técnicas interactivas, para que miren muchas de esas que ya usemos la técnica de juicio, el mapa parlante, el sociodrama, ya usamos muchas de esas cosas. ¿Cómo las podemos aprovechar para recoger información que nos permita comprender un fenómeno? Muchas gracias, Josué. Muy bien. Consuelo, habías abierto tu cámara, no sé si querías hacer una intervención antes de que cerremos. Bueno, mis queridos y queridas profes, gracias por su apertura, por su disposición, por el encuentro, por la conversación. Les invito a que terminen de revisar los materiales que están en plataforma, los que les llegaron al grupo de WhatsApp, el Padlet, que es ese muro digital que tienes ese link para que revisen los otros, y estos que les voy a publicar, es más, los voy a publicar ya, para que no me vayan a embolatar mañana, y ahí vamos a tener otro material disponible. Les mando un fuerte abrazo, Marcela. Antes de irte, ¿tú me podrías indicar en qué parte encuentro yo la grabación pasada que yo no pude estar de la reunión? ¿En qué No lo parte sé. están esas reuniones? ¿Dónde quedan? Yo sé que No las lo grabamos, sé. pero no sé. Quedan en la nube. Realmente no sé en qué parte de la plataforma se publica, pero me comprometo ya a escribirle a Daniel, que es la persona que nos apoya en virtualidad. Ya le Perfecto. escribo. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Ya le escribo y apenas él me diga dónde quedan, porque yo incluso ahorita que le di grabar, le dije grabar en la nube, pero no sé en cuál nube quedó. No sé cómo se ubican en la plataforma. Ya mismo le pregunto y les pongo en los anuncios cuando tenga respuesta. Ok, gracias. Con mucho gusto, Kelly. Consuelo, ¿querías decir algo que abriste tu cámara? Sí, quería agradecerte y felicitarte porque, como dijeron mis compañeros, pues todo muy claro, fácil de entender y como que la investigación se vuelve más dinámica, más interesante, muy, muy, muy bonita, que a los niños especialmente, que es a quienes queremos conquistar y ya darles a llevar por ese camino, pues es mucho, mucho más sencillo, ¿no? Sí, qué bueno. Cuando nos dan investigación, nos tocó a muchos de nosotros es leer y leer y leer y leer y leer y nada. Sapos como a mí. Yo decía, si esto es ser investigadora, yo no voy a hacer eso. O hacer cosas con los tubos de ensayo. Yo hice así y me tragué un agua, siquiera no era un reactivo químico con el profe Hugo en la Salle de Envigado, porque yo dije, chévere, laboratorio, pero no tener que estar muchas veces bebiendo tanta materia y sí, para nada. Es muy enriquecedor, como lo dicen mis compañeros. Muchas gracias y felicitaciones. Con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, y me alegra un montón que les haya gustado y que se hayan sentido identificados. Antes de irnos, les voy a poner por aquí una cosa que les prometí la semana pasada. Miren esta hermosura, con uniforme de mi honorable colegio La Salle de Envigado en el año 86 en primero B. ¿Qué tal? Esta que el profesor Saúl, que en paz descanse, la puso a abrir ranas y pollos, dijo que jamás iba a ser investigadora ni científica porque eso le parecía una cosa muy
muy loca. Esta soy yo hace 20 años, bueno, 20 no, mentiras más, tengo 42, ahí tenía 6, uno de matemáticas que me ayuda a hacer la resta, esto fue en el año 86. Les debía esta foto para que me creyeran que ese era mi uniforme del Colegio La Salle de Envigado. No veo a Mauricio por aquí, ¿quién más estaba de La Salle de Envigado? Entonces les quería compartir esa. Bueno, entonces, bendiciones también, gracias Paula, men igual. Nos vemos el 11 en nuestro último encuentro. Este encuentro va a ser específicamente en investigación mixta. Estoy atenta al foro y a las inquietudes que tengan frente al tema de la revisión de los materiales, frente a la elaboración de su trabajo grupal, y quienes llegaron más tarde, recuerden porfa enviarme al correo la conformación de los grupos, ¿vale? De cómo nos quedaron conformados entre 3, 4 personas, en fin. Por aquí todavía no tengo ningún correo para que me digan por favor y podamos dejar los grupos conformados en plataforma y así cuando yo les haga la realimentación y la evaluación, pues les llegue copia a todos. ¿Listo? Entonces así quedamos, profes. Un abrazo, feliz noche.